Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario, Palabras de Vida Eterna. Continuamos con nuestro tema, la predestinación, y veremos hoy parte 2. Iniciaremos considerando el significado de la palabra libertad. En uno de sus significados dice que la palabra libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es decir, que la palabra libertad es un derecho, es un poder que yo tengo, pero tiene un límite, porque habla allí de elegirlo de una manera responsable. Es decir, que ninguno podemos pretender tener una libertad absoluta al punto de que se pueda creer que es mi única libertad como si yo fuera el único ser humano, sino que cada ser humano tiene su propia libertad. Por ende, cuando yo decido, cuando yo actúo, cuando yo pienso, debo saber que así como yo tengo libertad, otros también la tienen. Por lo tanto, mi libertad tiene un límite como la de los demás también lo tienen. Otro concepto dice que libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona, pero en sujeción a un orden o regulación más elevados. Este concepto nos aporta algo genial, algo especial, porque quiere decir que la palabra libertad también involucra el concepto autoridad, sujeción, obediencia, porque está hablando aquí de un orden, de un sistema, de unas normas, de unas leyes, de una regulación superior a la persona que tiene una libertad. Es decir, que aunque yo esté bajo la sujeción de otro, aún así soy libre, dependiendo el orden, la persona, dependiendo el medio, dependiendo el contexto. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versos 11, 12 y 13, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué vemos allí? Vemos que Dios, en un inicio, en su plan, en su sabiduría, organizó un propósito, organizó un plan, organizó un programa para nosotros los seres humanos, y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Partimos de una lógica, y es saber quién de nosotros, pudiendo organizar algo para su hijo, para su familia, para su empresa, para su propia vida hacia un futuro, va a meter intencionalmente allá una desgracia, va a meter algo allá, un problema, una dificultad, un fracaso. Por lógica trataremos de que las cosas salgan bien, pero en algún momento tú puedes estar tratando de asegurar el futuro de tu hijo, una carrera, una herencia, de forjar algo para que él tenga, pero en algún momento del camino tú tendrás que soltarlo de tu autoridad, ya sea porque no estés, ya sea porque eh,
no estás al lado de tu hijo porque ya partimos de esta tierra y él tendrá que buscar la manera de salir adelante ahora con su propia voluntad, con su propia decisión. Por más buena intención que tú hayas tenido, ahora cuando le toca a él, tiene la responsabilidad de tomar decisiones, de actuar en su voluntad para bien o para mal. Dios, dice la palabra, que según el designio de su voluntad, organizó un plan. Y como tú lo ves en la palabra, fue un plan de salvación, de vida eterna, de bendición. Aún el hombre habiendo pecado y Dios sabiéndolo, aún así Dios le trazó un plan de sacarlo del problema, de proveerle una solución, de buscar la manera de que el hombre no terminara perdido para siempre, porque finalmente nunca lo creó para eso. Por eso, desde allá, predestinó, organizó de manera determinada un plan para que tú y yo no solamente pudiéramos alcanzar en esta tierra nuestra salvación, sino que pudiéramos tener, dice la Biblia, en el siglo venidero la vida eterna. Pero por más buenas que sean las intenciones de Dios, viene un punto en el que tú y yo tenemos que hacer uso de esa palabrita con la que iniciamos este devocional, de la libertad. Entonces la Biblia dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. He leído en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 1 y verso 13. Como podemos ver en este pasaje, Dios no solamente nos ha dado una libertad, trazó un plan, puso un fundamento y ahora nos pone sobre él. Y nos da la libertad de actuar con nuestra propia libertad, con nuestra propia capacidad de decisión. Pero miremos cómo hay una invitación de parte de Dios que dice, estad pues firmes. Es decir, que yo tengo que verificar por el saber cómo uso esa libertad y cuál es el resultado de ella. Y por el otro lado dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, que Dios me guarda, pero yo soy el que tiene que estar observando, vigilando, teniendo el cuidado de no hacer lo que no debo y que me podría llevar otra vez a estar esclavo, a perder mi alma, a estar en ruina o en desgracia. Y la otra cita nos aporta el elemento que dice, a libertad fuisteis llamados. No simplemente ahí habla de la libertad que yo tengo para decir sí y no, sino habla de la libertad del pecado, de la libertad de el yugo de Satanás, de la libertad de ser rescatados y libres de la condenación eterna. Y entonces nos dice allí que fuimos llamados a esa libertad y aparte de ello, entonces nos dice que esa libertad que Dios nos dio, es decir, no solamente de ser libre de ello, sino que yo pueda amar a Dios, seguir a Dios, servir a Dios porque yo quiero, por, porque yo siento, porque es mi decisión, no porque alguien me obliga, no por miedo, ni siquiera por conveniencia, sino porque yo quiero amar, porque yo quiero seguir, porque yo quiero servir a Dios, porque sencillamente yo quiero llegar a la vida eterna. Pero esa libertad, me dice el Señor, pero no la usen como ocasión
para la carne. Es decir, que yo soy libre, pero no tengo que usar esa libertad para pretender hacer lo que yo quiero y como el mundo lo dice hoy, pretender llegar a la vida eterna como yo pienso, a mi manera, como a mí me gusta, como mi carne quiere, como yo creo que es correcto. Sino que ahí entra, y con esto dejaremos conectado para la parte 3, entra el Evangelio, entra la palabra de Dios, que es la normatividad que Dios ha dejado para que nosotros usemos esa libertad y finalmente estemos dentro del plan de la predestinación que Él ha hecho para los seres humanos. Nos veremos en una tercera ocasión dentro de este tema de la predestinación, que espero que sea un aporte para tu formación, para tu vida cristiana. Finalmente los invito para que se suscriban a este canal de YouTube donde encuentras los videos de los devocionales diarios. Allí puedes dar un me gusta, un like, puedes suscribirte y puedes hacer comentarios y, ¿por qué no?, sugerir temas que podamos estar viendo en estos devocionales. Dios te bendiga. Bendición para ti, para tu familia, tu pastor y amigo Julio Alberto Peña, siervo por siempre.